hasta que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, buscando un delincuente en sus llamadas que interfirió por orden judicial legítima, encontró que hablaba ahí en el celular el señor Álvaro Uribe Vélez y estaba metido en el problema, creo que con su abogado, no sé, de un soborno a testigos tratando de voltear las versiones de los testigos para salvarse de ese proceso. Ahora dicen que lo que hizo el magistrado de la Corte Suprema violó, porque la conversación del que esperaba fuera el delincuente, que ordenó por orden judicial, resultó ser la voz de Álvaro Uribe Vélez, y a esto lo llamó hoy intimidad. Sé que no me puedo meter en esas discusiones judiciales, pero qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto. Porque, y ahí sigue el debate, y me alargo, sé que me alargo, pero hay que contarlo porque después este será mi yo acuso, intentando Trump juzgarme. Este es mi yo acuso, que vamos a completar porque hay que recoger los libros, los datos, etcétera, para que se sepa por qué Trump ha sido incentivado por el senador estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano, para chocar contra nosotros. Pues eso no le nace a Trump. A Trump no le gusta que yo haya denunciado su complicidad con el genocidio. Yo le aplaudí su último acto, porque trato de ser pues equilibrado en esto. El último acto tiene fallas, pero por lo menos los rehenes fueron intercambiados. Lo que sucedió es que el genocidio no paró, siguen tirando bombas. ¿Puede salir un proceso de paz de ahí? Sí, pero hasta ahora no. Y le da rabia que yo me oponga también a los misiles en el Caribe, si es que rompe todos los tratados internacionales. Y un misil sobre una lancha con gente desarmada, pues es un asesinato. Así lleven cocaína, ministro de Defensa. Así lleven cocaína, es un asesinato. Tampoco le gusta, y entonces Trump pues es víctima vulnerable de un señor como Bernie Moreno tratando de echarnos el agua sucia de todo. Entonces le va diciendo: yo soy narcotraficante. Aquí todos sabemos los debates que di, por eso los menciono. El debate del 2007 de Antioquia pues hizo que toda mi familia quede exiliada. Yo no sé a quién va a castigar Trump, si no es a mi hermano, de mi familia, porque toda tuvo que salir de ahí. Mi hermano no quiso salir. Mi papá ya tiene 90 años. Mi mamá es pensionada. De tantos años que pasó en el Canadá, la pensionaron allá, porque aquí no le hubieran dado pensión. Ya sabemos qué pasa con la ley pensional en Colombia. Pero en Canadá no es lo mismo. En Canadá tienen un modelo como el nuestro que proponemos para Colombia. Y mis hijos pues son chiquitos. Mi hija Antonella y mi hija Andrea mayor con hijos, me dio mis primeros nietos franceses, han sido amenazadas de muerte por el verdadero narcotráfico en Colombia, que no son los señores de las lanchas, no son los campesinos que siembran hoja de coca, sino que son y se origina en el mismo Ángel Gaitán Maecha, que aquí nombre. Y por eso quiero ligar la historia de los debates, porque yo mismo los había desligado en mi mente y los había olvidado. Pero ahora tengo que recordar el hilo conductor que me ha traído a este palacio y que me tiene al borde de ser juzgado como narcotraficante por el señor Trump y sus jueces, que creo que son independientes a él. Señor Ángel Gaitán Maecha era un esmeraldero, ligado a los esmeralderos de Boyacá, donde hay esmeraldas. Algunos de esos esmeralderos se volvieron narcotraficantes, siempre tuvieron armas, siempre se mataron entre ellos, guerras de las esmeraldas, antes de la cocaína en Colombia. Y Gaitán Maecha es uno de los que deriva al narcotráfico y es fundador del paramilitarismo. La primera reunión, sabemos,
y hay nombres de otros, se hizo en una hacienda de Cajicá, donde yo viví muchos años. El señor Gaitán Maecha es el que se idea el tema del lavado, el volteo de tierras. Lo hacen en Chía. Chía está destruida con eso. Se extendió a Cajicá, a buena parte de la Sabana Norte. La autopista norte está congestionada. Es por eso, ministra Irene, de ahí sale el origen del problema de la autopista norte. Por eso no hay reserva Tomás Van der Hamen. Y por eso no hay agua en Bogotá. Es su última crisis. No vamos a meternos ya en ese problema. Pero Ángel Gaitán Maecha muere en una lucha entre narcotraficantes y esmeralderos. Pero ese primer paramilitarismo en el centro de Colombia, con Ángel Gaitán Maecha, tuvo una sociedad con el tercero del cartel de Pablo Escobar, el segundo, que era también de Cundinamarca, pues murió bajo una acción. El tercero nunca fue perseguido, nunca. Como nunca ha sido perseguido por el Estado, toda su descendencia en lo que yo llamo el cartel de Bogotá, del que era parte Ángel Gaitán Maecha. Siempre este cartel de Bogotá ha tenido como aliados, pues no los políticos costeños que los pusieron todos presos, Benedetti, no los políticos del Valle del Cauca y del Cauca que fueron a parar a la cárcel, yo mismo los denuncié, sino los grandes políticos bogotanos que nunca han pagado un día de cárcel por este hecho. Es el verdadero poder de Colombia. Muy amigos de los Estados Unidos en sus relaciones. Uno de ellos le pidió, Francisco Santos, vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez, le pidió al señor Mancuso, confesión de Mancuso, segundo de Carlos Castaño, que se creara el bloque capital de los paramilitares en Bogotá. Y se creó. El que pusieron al mando de ese bloque es el señor Arroyave, no me acuerdo el nombre, paramilitar, que controló con narcotraficante, compró la franquicia de los paramilitares, o sea, del nombre AUC, del Tolima, de los Llanos Orientales, y se pensaba de la ciudad de Bogotá. De ahí el bloque paramilitar. Los del Llano ya estaban ligados a los esmeralderos de Boyacá, Carranza, del nombre más famoso. Y él fue el que iba a traer con los 100 millones de pesos el bloque Tolima, y sucedió lo de Bobadilla. Arroyave salió en un helicóptero oficial de Santa Fe de Ralito, sur de Córdoba. Él ya había dicho a los funcionarios del gobierno que me iba a matar, sin embargo lo dejaron usar el helicóptero, gobierno de Álvaro Uribe, es que para desmovilizar el frente paramilitar de los Llanos, y el segundo al mando, el señor alias Cuchillo, lo asesinó por negocios de narcotráfico. Este tema es clave en la investigación porque el bloque capital no se acabó con la muerte del señor Arroyave. Siguió. Los paramilitares pues fueron extraditados a Estados Unidos, pero los políticos bogotanos que ya estaban ligados a este tema revivieron con narcos que salieron de las cárceles de los Estados Unidos, que confesaron ante la DEA y los jueces sus actividades, que algún trato hicieron en Estados Unidos, porque al venir todos volvieron al mismo negocio. Pero para volver al mismo negocio, todos volvieron por sus bienes. Y ya sabemos qué pasó con los bienes de los narcotraficantes en Colombia. Se perdieron en la fiscalía del señor Barbosa, que en mi opinión fue cooptado, y ahora explico cómo, o en la SAE fueron entregados a grupos políticos del señor presidente Duque, ya no hablo de Uribe, sino de su descendiente y heredero, Iván Duque, que hasta ahora estamos encontrando nosotros. No todos, porque el señor Barbosa nunca nos pasó la lista.
y le he pedido a los paramilitares que nos entreguen el listado de sus bienes que entregaron a la Fiscalía para comparar ya en varias ocasiones en haciendas, en edificios, en apartamentos lujosos. Encontramos amigos de Duque viviendo ahí, políticos, congresistas actuales, y encontramos a los viejos narcotraficantes que ya fueron juzgados en Estados Unidos con los bienes que ellos mismos se entregaron como parte de su historial judicial. Es una vagabundería, miles y miles de bienes. Por eso tenemos dificultad en hacer una reforma agraria. Y ahí, gobierno de Duque, pues toda nuestra campaña, porque ahora no solo nos acusan de que somos narcos, cuando fuimos los que destruimos, no todo el narcotráfico, pero sí un núcleo fundamental, el paramilitarismo, que no fue Uribe, porque los iba a poner de congresistas en el referendo. Y cuando los negoció, entonces apenas la Corte Constitucional ordenó que tenían que decir la verdad para recibir beneficios jurídicos, pues los extraditó, porque los paramilitares sí querían decir la verdad. Los extraditó porque él tiene miedo de la verdad de los paramilitares. Porque el bloque Metro se configuró a partir de las Convivir de Antioquia que él decretó, y porque su hermano estuvo ahí metido, y porque no solamente tuvieron una relación familiar, primos segundos de la familia Ochoa Vázquez, principales narcotraficantes de cocaína antes de Pablo Escobar, y se montó en el caballo del patriarca de esa familia, el señor Fabio Ochoa, sino que además se juntaron en negocios. Por eso el helicóptero del padre Alberto, asesinado, estaba en la hacienda Tranquilandia, el mayor laboratorio de cocaína del mundo, cerca de la selva, cerca de la frontera, porque no había hoja de coca en Colombia, sino traían pasta de coca del Perú y Bolivia, ahí la volvían cocaína y se la llevaban a Estados Unidos en avionetas. Pues ahí estuvo el helicóptero incautado porque dio la orden de allanamiento, que fue el ministro de Justicia, Rodrigo Bonilla, asesinado por los narcotraficantes. Él fue el que dijo en la revista Cromos: el helicóptero del padre de un político famoso llamado Álvaro Uribe Vélez fue encontrado en la hacienda Tranquilandia. Eso lo dije en mi debate. Me costó el exilio mi familia, me buscaron para matarme. Y ese fue el segundo milagro. La señora Kimberly, que estaba al frente de la Fundación Kennedy en Washington, esposa del abogado que me salvó toda la vida de estos procesos, consiguió una cita con el senador demócrata Edward Kennedy. Fui a su oficina, hay foto de eso, la prensa lo ha publicado. Tuve ahí una relación, digamos, fuerte. Yo vi los perros llegar a la oficina, tenía un amor por los perros. Él me abrazó, el de origen irlandés, me habló de la historia de su familia original, que siempre fueron luchadores por los intereses de la clase obrera de Estados Unidos. Y después de que nos despedimos, no lo pude volver a ver más. Hizo una carta de cerca de 40 congresistas, Senado y Cámara, dirigida al propio Álvaro Uribe Vélez. Quiero, señor encargado del despacho presidencial, que busque esa carta, porque esa carta salvó mi vida. Yo le debo mi vida a Bobadilla, que confesó que me iba a asesinar, y a el senador de los Estados Unidos, Edward Kennedy. A partir de ahí es que el señor Robledo, que me odia, hoy volvió a expresar sus odios, dice que soy de la CIA, imagínense, y la CIA buscando ponerme trampas. Eso es nuestra izquierda colombiana, que la dialéctica dice se vuelve su contrario, ¿no? Se vuelve su contrario. Entonces, el más antiimperialista de nosotros, que sí quería, ahí está la foto, mira, quiero que esta foto tiene que volverse famosa. No sé si la cámara la logre, porque van a decir que es mentiras. Bueno, este señor, Edward Kennedy, salvó mi vida en el momento de mis debates del paramilitarismo.
Por eso yo no odio a Estados Unidos, como dicen. Yo sé las diferencias de política que hay en Estados Unidos, me muevo en ellas. Bueno, tengo que terminar mi cuento, si no, no vamos a los proyectos estratégicos. Aunque ya llegar a la medianoche no es extraño para nosotros aquí. Entonces, esta historia al final tiene con que después de los paramilitares hay un nuevo cartel en Bogotá. Ese cartel ya no es ni bogotano ni colombiano. Está configurado por políticos bogotanos y cundinamarqueses. Unos votan, porque ya no es un cartel jerarquizado, sino una federación. Y votan, incluso por teléfono. Hay uno cundinamarqués ahí. Ahí votaron si me mataban o no. Hay unos que dijeron que no, otros que sí. Se compraron un misil, yo criticando los misiles, se compraron un misil SAM-16 que buscaba disparar contra el avión presidencial. Le hemos hecho varias, yo creo que se les dañó, pero eso no hay que... Lo compraron en Venezuela. Por la debilidad del Estado venezolano hay misiles que venden corruptos. Y son los que ahora amenazan a mis hijos porque este cartel se ligó. Y creo que Estados Unidos tiene que ver con eso. De alguna manera u otra, ellos no exportan cocaína a Estados Unidos. La demanda por cocaína en Estados Unidos se ha detenido en el máximo hace años. Eso cambió el mapa, que también vamos a presentar aquí, satelital que el informe de Naciones Unidas tiene, poniendo colores por los años en que el cultivo ha estado activo, tema que nunca le contaron a Trump y que es clave para mostrar la falsedad de su apreciación sobre la política antinarcóticos que no le llega a Trump, embajador. Ustedes al hablar con Bernie Moreno y sus amigos no han encontrado el camino para hablar con Trump. Y entonces ni mi propio embajador ni mi canciller, que ya no tiene visa, logran mostrarle estos datos, sino que solo oye las calumnias del senador Bernie Moreno interesado en otro tipo de negocios, que solo le garantiza en Colombia y a su familia el señor Andrés Pastrana y el señor Álvaro Uribe Vélez, el señor Duque. Por eso quiere sacarnos aquí rápido, para que los negocios de él y sus hermanos se puedan hacer en Colombia. Y Trump no se ha dado cuenta de ese engaño, de esa estafa, y nadie se lo cuenta, porque esto no lo oye él. Y en inglés, él no lee en lo que es periódicos demócratas, él solo lee a sí mismo, o su esposo, o su espejo, disculpe, no voy a acusarlo de nada, no sé si a la esposa, pero bueno, o a este tipo de asesores, muchos son nazis de Miami ligados al narcotráfico. Y entre los colombianos al señor Bernie Moreno. Así que si el embajador no es capaz de construir un camino que llegue y le ponga otra visión a Trump, vamos a tener problemas cada vez más graves. Tarea que le dejo al embajador todavía. Pero, volviendo a este tema, ¿qué pasa con este grupo que se alió con la mafia albanesa, la mafia italiana, la mafia árabe, la mafia francesa y controlan el pueblo de Marsella, el puerto de Marsella, mafias hispanas, mafia mexicana, mafia de los Estados Unidos, pero con el compromiso de no llevar cocaína a Estados Unidos, sino a Europa? ¿Qué pasa con ese cartel? No estaba en la inteligencia de la DIPOL, ministro de Defensa. Fue al presidente de Colombia al que le tocó denunciarlo por primera vez. Hay unos periodistas que ya tienen información y la sacan. Es una federación multinacional de las mafias, usando compra de armas, usando trata de mujeres, trata de niños, trata de órganos, usando lavado de activos, contrabando y usando
drogas diferentes del mundo, no solo cocaína, cocaína es la de menos incidencia, casi, pero usando también la cocaína con sus socios latinoamericanos, entre los que se encuentra el narcotraficante Marcet, que mató al fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, y que tiene el control de la ruta Santa Cruz, las ciudades del Cono Sur, que se han convertido en un mercado de la cocaína similar al de Estados Unidos, por la riqueza que ya han alcanzado. Señor Marcet vende la cocaína allá y lava los dólares en Colombia, con dos instrumentos: los espectáculos con artistas de Medellín, que les paga todo lo que valen en un año, pero venden las boletas, es el mafioso, y vende solo una parte de las boletas del concierto, el resto del concierto lleno de gente es gratuito. Pero en la contabilidad parece que les ha vendido y ahí lava la plata. En varios conciertos repetidos. Una empresa de producción de Medellín, que es propiedad de Marcet, y de un ex oficial del Ejército de Colombia, ministro de Defensa. Y el otro mecanismo es las iglesias evangélicas, una que fue la única que hizo manifestación a favor de Álvaro Uribe, que tiene seccional en Paraguay y seccional en Colombia, y que parece transfiere recursos de Paraguay hacia Colombia, antes del asesinato del fiscal Pecci y durante. El señor Marcet, narcotraficante uruguayo, es socio del señor Julio Lozano Piraquete, esmeraldero de Boyacá, sobrino de Gustavo Lozano, el tercer del cartel de Pablo Escobar. Vivía en Dubái, las bombas lo espantaron allá, las mismas bombas que cayeron en Doha, en Qatar y en Irán. Lo sacaron de Dubái y ahora está por Europa. Esa sociedad conforma la Junta del Narcotráfico, hay otros nombres, le he pedido al señor director del DNI, publique el informe, antes que nos maten, porque están los nombres, hay señores de los equipos de fútbol metidos en eso, no los deportistas, congresistas, hay una serie de personajes que deben ser investigados, es la orden que le di a la policía para investigar, pero que debe pasar es a la fiscalía, que está amedrantada. Vive la candidata Vicky diciendo que tengo fiscalía, que va, está apuntando contra mí. Está amedrantada porque querían echar a la fiscal, porque no querían que yo pusiera terna, porque el señor Barbosa y su equipo en la Fiscalía General de la Nación puso un fiscal a investigar a mi hijo, que es el mismo que tenía que investigar al señor Marcet y al señor Pedro Lozano Piraquete en el asesinato del fiscal Pecci. Con los mismos investigadores, el señor Forero, que hoy está preso por ligación con el narcotráfico. Y en los mismos equipos, y esto me dijeron que tenía que retractarme, pero solo me pidieron, era que no dijera que él estaba condenado, sino que está investigado. Estará investigado por años y le pasará lo de Uribe, nunca condenan. Pero este grupo, donde está la señora Marta Mancera, que fue fiscal general de la Nación, una vez se fue Barbosa, y que Barbosa me dijo que siga ella como fiscal general de la Nación en el gobierno, un acuerdo, dijo así. Pues ahí mismo no lo entendí, pero después sí lo entendí. Es que liberaban a mi hijo si dejaba a la señora Mancera, pero la señora Mancera y el equipo de fiscales que la acompañan y señores, entre los cuales está alias Pacho Malo, agente del funcionario del CTI que dirigía el envío de decenas de toneladas de cocaína poniéndoselo a los barcos por fuera en el puerto de Buenaventura. La Junta del Narcotráfico ha logrado superar el obstáculo que este gobierno le puso para exportar cocaína a través del Pacífico, ha desplazado eso a Ecuador. Ahora Ecuador exporta más cocaína que Colombia en el Pacífico, ha vuelto a Ecuador un mar de sangre,
Ellos inventaron los sumergibles y esa violencia que ellos tienen en Ecuador, donde fue a parar alias el Mosco, que no entiendo por qué lo liberaron, si es el que está metido en el asesinato del senador Uribe, y todos estos bandidos que ahora dicen que son amigos míos, alias Fito, y metieron una frase en un proceso judicial contra un bandido de estos, la última, ¿qué tiene más que decir? Y nombraron a mi hermano, que nada tenía que ver del proceso. Están buscando lo que ya el presidente Trump ha anunciado. Qué coincidencia, pero eso viene de la Junta del Narcotráfico. Entonces, ¿va a ganar este gobierno o va a ganar la Junta del Narcotráfico? Ellos quieren matar a mis hijas, al jefe del narcotráfico, dicen. Trump. Ellos saben que le hemos incautado de centenares de toneladas de cocaína. Este gobierno ha incautado 2.800 toneladas en lo que va. Que no hay cifra que ningún gobierno del mundo en términos de cocaína pueda decir ni mencionar, ni ahora ni antes. Y el señor Trump se atreve a decir que es un fracaso. Yo quiero que muestren el mapa, no sé si se pueda, Raúl, o si no aquí, otra vez como hicimos con la foto, que expuso en su informe las Naciones Unidas, del cual se basa Trump para decir que estamos inundados de cocaína, por un error inducido por un funcionario colombiano, director de drogas del Ministerio de Justicia, y por una ministra que no supo que esto iba a ocasionar un grave problema y dejó publicar, cuando yo ya lo había advertido, el informe, el error estadístico. Entonces no sé si tengamos, hermanos, el mapa digitalizado o lo saco yo aquí y lo mostramos en televisión, porque este lo iba a publicar hoy, lo voy a acabar de publicar, porque es clave para entender. Entonces este es el mapa. A ver si lo puedo ver ahí, más grande, a ver que, no sé. Vamos a ponerlo así, ¿cierto? Para que se vea. Como ustedes ven, este es el mapa de todos los cultivos de hoja de Colombia. Esto mide 252.000 hectáreas, que no es Colombia, como afirman. Son unas áreas, a ver. ¿Así? Pero así, bueno, así. Bueno, vamos a ver si ahora se apagó, porque en público no puedo poner mis claves porque la CIA los coge. Por eso yo no hablo por teléfono, desde los tiempos de Álvaro Uribe, porque él me interfirió a mis teléfonos. Entonces vamos, aquí, ay, otra vez. Bueno, aquí, otra vez. Ah, bueno, está en pantalla, entonces mejor, ya me quito. A ver, póngala. ¿Está ya transmitida? Bueno, en ese mapa, como ven, todas las hectáreas de hoja de coca desde satélite, esto es Naciones Unidas, no Colombia. Tiene tres colores, básicamente dos, que copan todo, que es el rojo y el verde. Y entonces, lo que no dijo Naciones Unidas, terrible. Primero, el error estadístico. Entonces, hizo muestras en el año 2023 de las zonas rojas, que las zonas rojas son, a ver, ¿qué dice aquí? No logro. ¿Cómo es? Zonas permanentes durante, ¿cuántos años? 10 años. O sea, aquí es donde hay una verdadera actividad narcotraficante sacando cocaína, que está ubicada en las zonas que el mercado de la demanda determina. Y el mercado, la demanda en el mercado, en los consumidores de Estados Unidos y de Europa, básicamente. Entonces, ¿por qué es fuerte en el litoral Nariño? Selva, la hoja de coca es selvática, la selva, sale directo a Australia, sale directo a California, sale directo a México y puede a Centroamérica y puede saltar de ahí a través de migrantes. La otra zona alta es el nordeste antioqueño ligado al sur de Córdoba, sale al Caribe por el Golfo de Urabá, por el Darién, con migrantes, y va a Estados Unidos, Islas del Caribe, Plan del Golfo,
aquí hay un acuerdo en ciernes, que yo anuncié a la opinión pública, y que es el Darién, compromiso de quitar toda la hoja de coca del Darién, si el ejército y el Estado funcionan en el Darién. Problema del Estado colombiano, que aquí habrá una reunión que hemos hecho en Catatumbo, que hemos hecho en Micay, porque ahora tenemos que hacer en los municipios del Darién para demostrar que es posible una salida pacífica en Colombia. Pueden engañarme, pero yo me amarro a la bandera de la paz, ahora sufro por eso. La orden del ministro de Defensa es copar militarmente los municipios del Darién. Y la orden, como jefe de esta administración, es que los ministerios llevan, señora del ICBF, no politiqueros, sino los que van a cuidar de los niños en toda esa región. Y la señora ministra del Comercio, no sé si está aquí o su reemplazante, la posibilidad de que podamos hacer ahí plátano, comida. Eso es buena parte de selva, y si hay una ministra de Transporte, aún el mediador de ese proceso, que es el emir de Qatar, al que quiero solicitarle que medie con el ELN, están interesados en el ferrocarril interoceánico, que ellos sí ven, a diferencia de Colombia, la importancia mundial de ese proyecto. Bien, y que sería salvación de esa zona. Sigue ahí el Catatumbo, famoso. Los magistrados nos impidieron hacer la carretera. No sé qué estaban pensando el señor Ibáñez y sus amigos ahí, porque la carretera es lo único que puede hacer que si sembramos alimentos ahí, que ya estamos sembrando, no sé cuántos, doctora Gloria, me toca decirle ahora doctora, Gloria, que es la encargada del programa de sustitución de cultivos, no sé cuántas hectáreas llevamos. En total tenemos 22.000 hectáreas. Ahora voy a hacer esta cifra para que vean qué mentira dijo Trump a través de Twitter y eso. Ese es el rojo y eso va hacia el Golfo de Maracaibo, que queda 1 hora, de ahí sale al mar y de ahí coge rumbo a Haití, destruye Haití o a Europa. Pero también se va por la serranía de Perijá colombiano, llega a la Sierra Nevada, coge rumbo al norte de La Guajira o a las Ensenadas y se va a Estados Unidos y Haití también. ¿Qué porcentaje se va por territorio colombiano y cuál por territorio venezolano? Todo parece indicar que se va más por territorio colombiano. De resto, está Putumayo al sur y está creciendo respecto a Nariño. La cocaína de Putumayo no va a Estados Unidos. Coge el río Putumayo, llega a San Antonio de Oca, que era colombiana, ahora es brasilera, desembocadura en el río Amazonas, y se va a río Amazonas a Europa, y África y Europa, o coge hacia el sur por otras rutas y va a las ciudades del cono sur que tienen hoy un mercado de cocaína similar a Estados Unidos. Luego, aquí el mapa cambió porque el mercado fundamental ya no es Estados Unidos, aunque se sostiene, porque la política antidrogas de Estados Unidos, vuelta mundial, fracasa. Lleva 50 años fracasado, lleva 1 millón de muertos en Latinoamérica, ya 27 en el Mar Caribe, y en Estados Unidos se va cambiando el consumo de cocaína por fentanilo, solo que el consumo de fentanilo es 30 veces más nocivo que el consumo de cocaína. Y eleva los muertos de 3.000, el cannabis no pudo ni un muerto y ahora es sustancia no peligrosa, declarada por Naciones Unidas, pero el gobierno de Estados Unidos federal no permite que se exporte cannabis colombiano, que hubiera podido ser una gran oportunidad para disminuir estas zonas rojas. Y ahora, al oponerse incluso al tema cocaína que mata a 3.000, está auspiciando
que una mafia al interior de Estados Unidos que produce fentanilo, que es un producto industrial que nosotros no podemos producir, sea consumido dentro de Estados Unidos con un efecto que eleva en 30 veces los muertos que dejaba la cocaína. Hoy alcanza una cifra de 100.000 muertos año y es muere la gente casi anestesiada. Pero miren lo que sucede con el verde. El verde es que hace 3 años no produce. Está abandonado hace 3 años. ¿Cómo Naciones Unidas nos hace un desastre? ¿Cómo? Coger la productividad de las zonas rojas, que es altísima, porque está en plena producción, joven las matas, y aplicarla a las zonas verdes, que están abandonadas hace 3 años. Pues claro, les dio un potencial de cocaína muy superior al del último año de Duque, en donde dice una revista, no lo he confirmado, que hicieron lo contrario. Cogieron fue las bajas productividades de la zona abandonada y se la aplicaron a las zonas de enclave. Entonces les dio más abajo. Y entonces la comparación entre los 2 años es que nosotros disparamos la cocaína. Mentira. Porque esa zona abandonada es casi la tercera parte de toda la zona o más. Luego de los 250.000 hectáreas de hoja de coca, la tercera parte está abandonada, y no lo dijo Naciones Unidas. Y lo dice ahí en el mapa. Estos son palabras de Naciones Unidas. Quiero que vuelvan a donde se define el cuadrito, no sé qué pasó ahí. Y miran qué dice Naciones Unidas del color verde. Hay que achicarlo un poco. No, lo agrandó, hay que achicarlo. Y ahí está, bueno, no dice, ahora me toca decir. Dice 3 años zona de abandono. Ahí está, ahí. ¿Qué dice del verde? Que no alcanzó a ver. 3 años, señor Trump, le dijeron mentiras. El señor Bernie Moreno. Mentiras contra Colombia, no contra Petro. De un colombiano que simplemente espera es que sus negocios se disparen si el gobierno de Petro se acaba. Tercera parte, está en el borde entre la selva amazónica y la Orinoquía, señora ministra del Medio Ambiente. Esto desde el primer año, si hubieran metido el dinero que politiqueros aquí distribuyeron en otras cosas, en sembrar la selva, no hubiera hecho equivocar a Trump. Y es que la política antinarcóticos nuestra y el cambio de la geografía de demanda del mundo ya dejó la tercera parte de los cultivos de hoja de coca abandonados, que son los que están en la selva. Y que el ministro de Justicia que se fue, pues debe lograr que se diga en el informe que sigue Naciones Unidas. Naciones Unidas ya en comunicado público aceptó su equivocación. No le contaron a Trump, que el mismo que hizo este informe, Naciones Unidas aceptó que se equivocó. E intenta dejar manchada la cara de Colombia, solo porque quiere seguir botando misiles en el Caribe y quiere invadir a Venezuela. ¿Cómo podría ser Venezuela el principal exportador de cocaína? A través de algo que llaman el cartel de las soles, y que abusando de su función los congresistas, porque el que dirige Relaciones Internacionales en Colombia, el presidente, trata de revivir cuando no existe. De ahí no sale cocaína a Venezuela, que no sea del Catatumbo a el Golfo de Maracaibo, una parte de lo que se produce en Catatumbo, y no puede salir más, porque las distancias entre el verde y Venezuela, que están cercanas, son de cultivos de hoja de coca abandonados. Solo puede salir cocaína a Venezuela, a Apure, que es el límite con Arauca, donde sabemos que salen jets con cocaína, si se mandan en avión desde los aeropuertos de Bogotá. Señor Holman Morris, investigue. La CIA y la DEA nos entregan los mapas de las trazas de avión o avioneta desde Apure al otro lado de Arauca hacia afuera, siguiendo la frontera colombiana hacia afuera, pero no las trazas de aviones entre los aeropuertos de Bogotá y Arauca, la frontera con Venezuela.
Y yo ya sé que están quitando cables en el aeropuerto El Dorado. Algunos dicen que para sostener la huelga próxima de controladores aéreos, que yo quiero hablar con ellos, el señor Raúl, con ellos quiero hablar, porque pues tienen razón en muchas de sus... Pero otros, para que no veamos los radares y los trazos de la avioneta. Entonces aquí hay un vacío, porque si es desde los aeropuertos El Dorado o Galán, qué triste el apellido Galán en estas travesías, y Guaymaral, que es controlado por la policía, ministro de Defensa, precisamente queda en la hacienda San Simón. Precisamente en la hacienda San Simón, hoy transformada en condominios, viven narcotraficantes. Solo se necesita pasar el Coronel la calle y ya está en la casa de un narcotraficante. Y de Guaymaral han salido avionetas cargadas de cocaína detenidas en San Andrés, usted sabe, de Guaymaral, controlado por policía antinarcóticos, tal la corrupción que hay en la policía, pero también en la fiscalía, pero también entre los jueces, pero también entre el Congreso, y los responsables de esos envíos son el cartel de Bogotá, o leámoslo bien para no macartizar Bogotá, la Junta del Narcotráfico, la que me quiere asesinar. Es la que puede llevar la cocaína de Valle del Cauca hasta Bogotá. Es el que puede llevar cocaína incluso del nordeste o de esta cercanía que hay en el Caquetá hasta Bogotá. Y es el que puede llevar de Bogotá hasta Venezuela. El cartel de los soles es el cartel de Bogotá. Señores parlamentarios del Congreso de la República de Colombia, que además de abusar de funciones, no saben ni jota de esto, o algunos lo quieren ocultar. Porque algunos del actual Congreso de Colombia votan en la Junta del Narcotráfico. Y les interesa que esto no se sepa. Y a Bernie le interesa que esto no se sepa, porque esto arranca con Gaitán Maecha y con la volteo de tierras de la sabana, de los cuales su hermano de Amarillo se ha beneficiado, y su familia con los gobiernos que hicieron eso a través del desfalco de los bancos, como el Banco del Pacífico. Después, uno de los que hizo el desfalco se convirtió en presidente del BIT por varios años y fue embajador de Colombia en Estados Unidos. Bueno, aquí ustedes ven la traición, digamos, que se ha hecho alrededor de no analizar este mapa. Podríamos hablar de otros temas, de la equivocación de Trump alrededor del mercado de cocaína, metiendo misiles donde no debe, o buscando una codicia petrolera, que creo que es lo que está detrás de esto, y lo ha afirmado, que no va a ser sino un fracaso, porque el petróleo en 20 años no va a valer nada. Y entonces va a invadir y matar un poco de gente. No es que defienda a Maduro, es que Colombia no puede ayudar a matar jóvenes venezolanos porque también tienen sangre colombiana. Punto. Sí, payos los colombianos que quieren una invasión en Venezuela, matando, claro, se entiende, por qué querían matar a Bolívar. Nunca entendieron el proyecto de la Gran Colombia, no se sienten latinoamericanos, su bandera no es la tricolor, su bandera es la de Estados Unidos si quieren vivir en Miami, punto. Y le obedecen a los políticos de Estados Unidos y no a la discusión democrática que el pueblo colombiano debe tener. Por eso el pueblo tiene que salir hoy otra vez a la calle. Y por eso el viernes los invito a las 4 a acompañarme, porque esto es en compañía que uno se defiende de un monstruo como Trump, o atiende las razones, y señor embajador, lleve las razones, pero por donde toca, porque esa oportunidad de dialogar con argumentos siempre hay que mantenerla, o terminamos en una masacre del pueblo latinoamericano, que debemos como gobierno evitar. Somos el corazón del mundo, no es mentira, somos la potencia vital, y si esto se llena de sangre, el mundo y la humanidad se llenan de sangre, como ya hemos visto en Palestina. Así que el papel de Colombia es crucial
en Colombia, en el Caribe, en Sudamérica y en la humanidad en el planeta. Yo no me estoy equivocando con hablar con el mundo, desde Colombia, porque lo que estoy demostrando es que Colombia es corazón del mundo, y la agresión sobre Colombia es una agresión sobre el corazón del mundo, y convoco al mundo a ayudarnos. Antes convocaba al mundo a ayudar a Palestina, ahora a nosotros, porque nos quieren atacar, y son mafiosos, y Trump les está creyendo. Dejo aquí porque ya me extendí demasiado y seguiremos hablando después de este tema. Entonces, para que Raúl coja la conducción, ministro del Interior, el que le toca por norma, coja la conducción y empezamos a resumir en qué van los proyectos estratégicos del país. Hoy estuve hablando hace poco con nuestro programa Basura Cero, que por eso me echaron de la alcaldía de Bogotá, señor Ordóñez, y no han sacado el régimen tarifario. ¿Y saben por qué? Porque el viceministro de Aguas le cree más a Andesco que a nuestro proyecto. Por eso es que el acueducto, señor, y se lo digo de frente, por eso es que el acueducto Cereté, Ciénaga de Oro, Sagún no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficia a los recicladores y beneficia a los consumidores, y se acabó. No va más, hermano. Este gobierno no vino a obedecerle gremios del poder económico, vino a obedecerle al pueblo. El pueblo paga tarifas de agua, paga tarifas de aseo, paga tarifas de energía en otro caso, y la están robando en todas partes. Y los que tienen que poner la corrección se llaman las comisiones reguladoras de energía, de agua y aseo. Y si le van a obedecer a los grandes dueños de los negocios que están estafando al pueblo de Colombia, pues no sirven a este gobierno, se acabó. Entonces ahora veamos qué pasa con los otros proyectos, porque aquí va a haber una reestructuración del Ministerio de Vivienda. ¿Para qué garantice, señora ministra, que las tarifas de agua potable y aseo en Colombia se reduzcan a sus costos más la ganancia normal que se debe tener? Y que los recicladores, como ordenó la Corte Constitucional, tengan remuneración en toda Colombia. Y no son los bodegueros que transforman en recicladores, son los recicladores de la calle a los que han abandonado y que yo defendí en Bogotá, y por ello me echaron de alcalde de esta ciudad. ¿Cómo así que mi gobierno no les da la mano? Andesco. Entonces Andesco es la dueña del ministerio de Energía. Nosotros no podemos permitirlo porque se están robando del bolsillo de los colombianos la tarifa de energía. ¿O no es así, don Edwin, ministro? Pues lo mismo están haciendo con agua, lo mismo están haciendo con aseo, pero aquí no tenemos la misma respuesta. Me toca intervenir como presidente de Colombia. Entonces bueno, usted es el que tiene que agenciar esto. Bueno, presidente, en ese orden teníamos para que el señor ministro de Hacienda pues empezara con el tema de los presupuestos de los principales proyectos que hay. Bueno, presidente, Hacienda ha hecho una presentación del estado de los proyectos estratégicos. Sin embargo, estas son áreas de inversión que tienen mucho más desagregado y mucho más detallado planeación nacional. Entonces, yo voy a hacer una presentación inicial de los proyectos y planeación hará el detalle de desagregación de cada uno de los proyectos. El primer proyecto es el Plan Nacional de Espacios Educativos como Centro de Vida Comunitaria,
y tiene dos subproyectos allí incorporados, que es educación preescolar básica y media y educación superior. Este primer proyecto, que corresponde al Ministerio de Educación, está aprobado desde el 18 de septiembre con aval fiscal y 18 de septiembre ambos proyectos fueron aprobados y entregado el aval fiscal correspondiente. Está pendiente el COMPES y un segundo CONFIS para establecer las vigencias futuras de este proyecto. El segundo proyecto es el cierre de brechas de agua y saneamiento. Este primer proyecto que mencioné tiene un valor de 14.081.000.000 de pesos. En materia de educación preescolar básica y media es 6.822.000.000 y en educación superior 7.259.000.000 de pesos. Esto está en precios corrientes, lo va a ajustar planeación presentándolo en precios constantes. ¿Puedo pedir ahí aclaración? Esto es vigencia futura, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de los presupuestos de los gobiernos que invertirán, si logramos hacer bien la normativa que garantiza que vigencias futuras se respete, que implica firmar un contrato, no solo colocarlo en los sitios de aprobación de esto. Y entonces el total, que no entendí muy bien, estamos hablando de billones. Billones, sí. Que dejamos en educación, y esto no solo lo que ya hemos invertido, que es la más alta inversión de todo nuestro presupuesto, incluido el que va para el año entrante, que quedó con ¿cuánto? En el presupuesto aprobado por el Congreso. ¿Cuánto? 97 billones. ¿El de educación? Sí. Nuestro ministro de Educación, ¿dónde anda? Que hace tiempo no lo veo. Ya, pero el Congreso tiene fregado al ministro porque nunca llega, no me lo dejan aquí gobernar conmigo, y tiene el principal pedazo del presupuesto nacional y quizás uno de los principales objetivos de mi campaña. ¿Tú estás en nombre? Porque te iba a preguntar la cifra exacta aprobada por el Congreso hace poquito del presupuesto para educación del año entrante. ¿Lo tienes ahí? Creo que sumado funcionamiento e inversión son 87 Estábamos en 70, este año está en 70 billones. Yo lo recibí en 57. De 70 hacia el año entrante había que subirlo todavía más, pero no sé, no creo que quedó en 87. Entonces necesitamos ese dato clave para saber la dimensión de las vigencias futuras, que no es el presupuesto alcanzado total por los años entrantes, porque eso lo determinará el Congreso elegido. Ojalá el pueblo colombiano elija muy bien el Congreso. Y por los gobiernos entrantes que se elijan. Dime. Sí, el presupuesto aprobado en segundo debate es de 6.8 billones para inversión. No, pero estoy hablando de todo. Para el 2026. Solo ¿Cuánto? Inversión. Solo Dime. inversión. Solo inversión y todo con funcionamiento, porque es que funcionamiento trae la expansión de la universidad pública. Sí. ¿Cuánto? No está la cifra, ministros. Presupuesto aprobado. No hablemos sin tener la cifra, porque entonces quedamos en la retórica, no en los datos. Entonces, bueno, si tenemos 6.8 billones, estos son presupuestos de inversión, no son de funcionamiento. En vigencia futura siempre son de inversión, son proyectos. Entonces, aquí ustedes dejan 14 billones hacia adelante, que está ubicado en preescolar básica media, o sea, lo que